Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. La semana pasada vimos que la palabra de Dios es la base, la regla para el estándar para juzgar la profecía, tanto recibida como dada, como cuando la damos. Y esta tarde vamos a ver la segunda pieza. Bien, la segunda parte esencial que para entender de forma sana y ministrar de forma sana y que edifique el tema de la profecía. Y es la naturaleza, el carácter de Cristo Jesús. O sea que necesitamos tener una revelación y conocer el corazón de Dios, eh, en el corazón de Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que el corazón de Dios, la naturaleza de Dios es una de restauración. Y esta palabra restauración es el mensaje clave. No sé si lo habéis visto, no, si os habéis dado cuenta, es el mensaje clave y central del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Si no entendemos que Dios es un Dios de restauración, no vamos a entender ni el mensaje de salvación, que es lo que le pasa a muchos, tanto creyentes como no creyentes, y no vamos a ser efectivos de una forma eficaz en transmitir el corazón de Dios. Cuando digo el corazón de Dios, la forma de pensar de Dios, su mentalidad, su carácter, su naturaleza, de transmitirla cuando Dios nos dé una palabra profética para darle a alguien. De acuerdo al diccionario, que el que usé yo, el Webster, es el diccionario universal. La palabra restauración tiene muchos significados, incluyendo entre ellos el volver al lugar de inicio, eh, volver a poner una persona en el lugar que le corresponde, volver a restaurar a una persona al lugar que ha perdido, eh, volver a restaurar o a devolverle a una persona o a una situación lo que le ha sido robado, lo que le ha sido quitado injustamente, hacer restitución, devolverle a una persona, a una situación, las cosas que han sido robadas. Eh, es una de ellas. Otra de ellas en el diccionario es poner una persona en la posición en la cual estaba antes de caer, en el rango, en la condición en la cual estaba antes de tropezar o de caer o de que le fuese robado esa posición. Restaurar a una condición normal, de normalidad, reparar, reconstruir aquello que ha sido robado o destruido, volver a sanar, volver a impartir sanidad, fuerza y ánimo. O sea que esas son las diferentes definiciones que encontramos en el diccionario. Hay algunos sinónimos para que nos ayuden a entender lo que es la restauración. Entre ellos está el devolver, que ya lo he usado hoy, restaurar, renovar, reemplazar, reembolsar, ok, son sinónimos de esta palabra restaurar, reparar, recuperar, sanar, ok, todos estos conceptos son sinónimos y definiciones de la palabra restaurar. Dios es un Dios de restauración. Algunas personas incluso, algunos predicadores incluso usan una frase eh, que no está en la Biblia, pero que se da a entender en la Biblia a través de estudiar el carácter de Dios en la Biblia, que es que Dios es un Dios de segundas y tercera y cuartas oportunidades. O sea que Dios es un Dios de restauración. Él vino al mundo para restaurar, para reconciliar la relación entre el hombre, entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios que se perdió por causa
del pecado. La razón principal por la que Dios envió a Jesús al mundo, a este planeta, es precisamente para darnos el poder, empoderarnos como embajadores, para colaborar con Él, para colaborar con Él en expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y para hacer eso, para poder hacer eso, para extender el reino de Dios, para poder ministrar el amor de Dios, la palabra de Dios, necesitamos tener la misma visión que Dios. O sea que si el carácter de Dios es de un carácter, una naturaleza de restauración, la nuestra tiene que ser igual. Un corazón, una visión de restauración. Y eso es parte, y es muy importante en cuanto a la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía se presta, ¿ok? Y si no tenemos esa mente como Cristo de restauración, es muy fácil usar la profecía para condenar, juzgar, hundir, destruir, dividir, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Cosas que se han visto a través de los siglos, cosas que yo he visto personalmente en el tiempo que llevo en el ministerio. O sea que esa cuando nuestro deseo es el deseo de Dios de redimir, de restaurar, de reconciliar, de liberar, de traer libertad, eh, va a marcar la diferencia en en cómo escuchemos de Dios, en cómo escuchemos de Dios, eh, para nuestra propia vida y para bendecir a los demás. Va a influir, según cómo sea nuestra actitud, va a influir lo que escuchamos de Dios y cómo escuchamos de Dios. Y no solamente lo que escuchamos de Dios, sino cómo presentamos lo que pensamos o creemos que hemos recibido de Dios. ¿Os acordáis que la semana pasada usé un ejemplo de que la profecía, la palabra profecía quiere decir hablar en nombre de Dios, burbujear con la palabra de Dios en nuestro interior, burbujear hacia afuera? Y su fuente es perfecta porque viene del Espíritu Santo, pero tiene que pasar a través de vasos de barro, tiene que pasar a través de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y si no tenemos cuidado, si no tenemos esta mentalidad de Dios, la mentalidad de restauración, entonces va a salir manchada, va a salir imperfecta, va a salir impura, contaminada con lo que hay en nuestro corazón y con la actitud de nuestro corazón. Ok, no sé si me estáis entendiendo, ¿no? Cuando Él nos habla a nuestro corazón, lo primero que tenemos que preguntarle a Dios es cómo deberíamos, cómo, Señor, cómo debería compartir lo que me acabas de revelar a los demás o a la persona a quien me estás mandando. Y es ahí donde entra el tema de la restauración, la actitud de la restauración. Aunque este principio lo aprendí hace años cuando era joven y empecé en la iglesia, estaba en una iglesia bautista. Algunos jóvenes de mi tiempo empezamos a recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese tiempo era muy difícil encontrar un mentor o alguien que nos enseñara amo, lo que estaba pasando, ¿ok? Hablamos en lenguas, recibíamos revelación y cosas y muchas veces no sabíamos qué hacer con ella. Me acuerdo que una vez había, terminando el culto, la reunión había terminado y yo salía de la reunión y así, sin esperarlo, sin buscarlo, sin preguntarle nada, se me acerca eh, un hermano joven, pero mucho, bastante mayor que nosotros. em, y me dijo así de repente, me dijo David, cuando el Espíritu Santo te hable y te dé revelación, tienes que preguntarle si es el momento de hablarlo o tienes que esperar su momento. Y tienes que preguntarle cómo tienes que transmitir lo que te está enseñando, porque no todo lo que el Espíritu Santo te revele es para el momento o es
para darlo tal como lo recibes. ¿Ok? Y aprendí ese principio desde esa edad muy joven. Y le doy gracias a Dios por estas personas que, ok, como digo, me sorprendió porque sin preguntarle yo nada me viene y me dice esto. Y es ahí donde aprendí que no es solamente lo que escuchas, porque hay muchos profetas que dicen, sí, yo lo recibió de Dios, Dios me lo ha dado, yo tengo que darlo como Dios me lo ha dado, o yo tengo que hablarlo, o no puedo guardármelo, o no puedo dejármelo en el corazón. Aunque hay un versículo, y eso es totalmente en contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. En otras palabras, el profeta tiene control sobre cómo lo da, cuándo lo da, a quién se lo da, la palabra o la revelación o la manifestación, sea la que sea, o si la da o no la da, ¿ok? Y tenemos que entender desde un principio de que el Espíritu Santo, el deseo del Espíritu Santo, y cuando hablo del Espíritu Santo hablo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es de traer vida, producir vida, no muerte, ni juicio, vida y restauración. Y eso va a marcar la diferencia en eh, cómo tú transmitas a otros lo que Dios te revele. Os voy a dar un ejemplo para que me entendéis lo que estoy diciendo. Imagínate que hay una chica joven que viene a una reunión de donde estás tú o te encuentras con ella en el autobús o en el trabajo o en la escuela y sabe que tú eres cristiano o cristiana y viene y te dice puedes orar por mí. Y el Espíritu Santo te muestra de que ha sido una víctima de abusos sexuales cuando era pequeña, cuando era una niña. Y después volvió a ocurrir cuando era una adolescente, fue abusada sexualmente y ahora como resultado de esos abusos sexuales vive una vida de drogas, de dependencia en las drogas, de prostitución. Ahora, esta información que el Espíritu Santo te revela es preciosa, es valiosa, es delicada. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Y Dios te la confía a ti, la pone en tus manos. Él espera y confía en que tú la administres de forma restaurativa, porque el Espíritu Santo es un espíritu, Dios es un Dios de restauración. ¿Vais captando la idea? El, 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 como digo, el desenlace o el éxito o la victoria en la vida de esta mujer joven depende de cómo tú administres y presentes esa información. Si la administras de una forma inmadura y con una actitud de juicio, simplemente diciéndole lo que el Espíritu Santo te ha dicho, has sido abusada cuando eras una adolescente, volvieron otra vez a pasar por lo mismo, vives bajo la influencia de las drogas, la prostitución, etcétera, etcétera. Eh, Imagínate si hay otras personas escuchándote. Imagínate si alguien está ahí al lado tuyo mientras tú estás ministrando. Esta chica se va a sentir avergonzada, se va a sentir expuesta, se va a sentir vulnerada, se va a sentir herida. Y aunque en ese momento no te diga nada, pero estoy muy seguro, porque lo he visto en algunas ocasiones, de que aunque no diga nada en ese momento, va a dejar, se va a resentir contra Dios, se va a resentir contra la iglesia, si ha sido en una iglesia donde estabas orando por ella, se va a resentir contra Dios y contra el cristianismo y es muy difícil que vuelva jamás a buscar de Dios. O sea que esto es un mal uso de la palabra de conocimiento, un mal uso de profecía, un mal uso de las manifestaciones de, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se fue animada, no se fue estimulada a cambiar su vida. Simplemente se sintió amenazada, se sintió juzgada, se sintió condenada. ¿Me estáis entendiendo o no?
Acordarse que en 1 Corintios 14:3, en 1 Corintios 14:3, la palabra de Dios nos dice que, pero el que profetiza habla a los hombres para su edificación, para su ánimo y para su consuelo, para su edificación, para su exhortación y para consolación. O sea que no se trata simplemente de dar lo que ha recibido el Espíritu Santo, sino que tenemos que trabajar mano a mano en colaboración con el Espíritu Santo, con su carácter, con su naturaleza, para producir cambios restaurativos en la vida de la gente, para producir edificación, para producir exhortación y para producir consolación. Ahora os voy a dar otra opción, el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si yo, en vez de decirle todo lo que me ha revelado el Espíritu Santo tal como me lo ha revelado, me acuerdo, uso el principio que estamos estudiando hoy? Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de redención. En vez de decirlo directamente como el Espíritu Santo me lo dio, podría decirlo de esta forma. El Espíritu Santo me ha enseñado, me ha mostrado que cuando eras pequeña, fuiste maltratada y tuviste unas experiencias traumáticas. Y volvió a ocurrir cuando fuiste un poco más mayor, cuando fuiste adolescente. Ok, no sé si veis la diferencia en las palabras. Eh, a estas alturas, yo creo que esta mujer joven estaría ya su corazón quebrantado, a lo mejor llorando, eh, porque sabe de lo que estás hablando, sin ser expuesta públicamente, sin ser avergonzada públicamente, por si hay alguien escuchándote. Y entonces puedes seguir ministrando, puedes decir: Jesús te ama mucho, te ama tanto y le duele tanto en su corazón que fuiste una víctima de estas experiencias. Y por causa de estas experiencias has tomado algunas decisiones malas en tu vida. Algunas de ellas todavía las estás viviendo. Pero Él quiere acercarse a ti. Él quiere salvar tu vida. Él quiere darte libertad. Él quiere que seas libre. Y tiene un plan poderoso y un plan precioso para tu vida, si estás dispuesto a entregarle tu vida a Él y dejar que Él se encargue. Ahora, no sé si os dais cuenta de la diferencia, pero según cómo responda, puedes empezar, puedes continuar hablándole del amor de Dios, puedes continuar hablándole del plan de salvación, puedes continuar incluso a llevarla a que Cristo Jesús sea parte de su vida, lo reconozca como el Señor y Salvador, de que Cristo Jesús murió por ella, no para condenarla, sino para darle libertad y salvarla. O sea que, según cómo administremos la información que el Espíritu Santo nos revela, es muy importante. No sé si os dais cuenta. ¿Por qué? Porque el resultado es una situación de vida o de muerte en la gente a quien le estamos ministrando. Tenemos que ser representantes fieles del corazón de Dios, de su actitud y de restauración hacia la gente. Y es un punto muy importante que necesitamos aprender. Eh, Lo digo porque, como he dicho antes, he visto tanta gente herida por causa de la profecía, que lo que han hecho en muchos lugares es simplemente descartarla totalmente. He visto profetas, gente profetizar, hermanos, hermanas, que me han dicho, o sea, Dios me ha dicho esto, que la iglesia está en pecado, que Dios no está contento, que Dios y todos los domingos la misma historia, que Dios está enfadado con vosotros, que Dios no está contento, que Dios está tal, traer condenación y juicio. Ok, todo esto, precisamente en momentos de avivamiento, en momentos donde la gente se está convirtiendo al Señor eh, a montones, por así decirlo, momentos donde la presencia de Dios es tan tangible que la gente está sanándose en la adoración, durante las cánticos sin que nadie ore por ellos. Arrepentimiento, salvación. No sé si me estáis entendiendo. Y tener que llamar la atención de los profetas y decirle: eso no es,
Yo no, o sea, no es de Dios, no es el carácter de Dios, no es el carácter de Dios. Necesitamos comprender el carácter de Dios, el corazón de Dios, de que Dios no es un Dios áspero, de que Dios no es un Dios enfadado, de que Dios no es un Dios de juicio. Desafortunadamente, muchos creyentes hemos sido enseñados a verlo de esa forma. Y es por eso que si quieres que Dios te use para hablar en su nombre, eh, ok, y ya que estoy hablando de hablar en su nombre, incluyo el evangelizar. Ok, es muy fácil juzgar a la gente y condenarla. Hasta que no te cambies tal, Dios, no te vas a ir al infierno. Hasta que tal y pam, ok, cosas así que van en contra del carácter de Dios. Dios es un Dios de restauración y su mensaje a través de toda la Biblia, y fijarse bien lo que estoy diciendo, toda la Biblia, cuando digo toda la Biblia, estoy hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es un mensaje de restauración. Lo que hay muchos a muchos que me contestan y me preguntan, sí, pero ¿qué pasa con el juicio entonces? ¿Qué pasa con el Dios de juicio? En el Antiguo Testamento vemos el juicio de Dios. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento daban mensajes de juicio contra los individuos y contra las naciones. Parece que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Dios del Nuevo. Parece que el Dios del Antiguo Testamento está siempre enfadado. Y es importante tener esto claro para entender lo que estoy hablando esta noche acerca del juicio. ¿Por qué? Porque es importante. Si, si estudiamos el consejo total de Dios, las escrituras completas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ok? Y lo voy a tratar de explicar bíblicamente y espero que alguien me entienda. Yo esta semana, llevo ya 2 semanas leyendo el Antiguo Testamento y estudiando los profetas menores sobre todo, porque ahí hay cada palo y cada golpe, que increíble. El juicio y condenación y destierro y persecución y mandaré a los enemigos y a los leones que os consuman y tomé la decisión de estudiarlo detenidamente en las últimas 2, 3 semanas. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Habacuc, todos ellos los he leído 2 o 3 veces ya para tratar de entender el corazón de Dios, para tratar de ver y poder contestar a esa pregunta si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo. Porque para muchos creyentes parece que son dos dioses diferentes. Y llegué a una conclusión bien clara que se ve a través de toda la Biblia. Y la conclusión es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios de amor. Es un Dios que se preocupa y cuida de su pueblo. Es un Dios cuyo deseo en su corazón es tener una relación con su pueblo, es caminar entre su pueblo, ser su Dios y que ellos sean mi pueblo y habitar entre ellos y caminar entre ellos, de bendecirlos. Cometemos ese error de confundir el Dios del Nuevo Testamento, es decir, Dios ha cambiado por X razón. Sin embargo, es un precepto equivocado, un concepto equivocado de Dios. Porque es como vuelvo a repetir, he estudiado el Antiguo Testamento en estas últimas 2, 3 semanas y vemos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de restauración, es un Dios de un corazón tierno, es un Dios que quiere caminar con su pueblo. Cuando se apartaban de Dios y se iban tras los ídolos y tras las imágenes y cometían los mismos errores que cometían Israel, por ejemplo. Veréis que Israel vez tras vez dice, y se levantó el rey tal y tal, y hizo lo malo ante los ojos de Dios, y se olvidó de Dios, igual que su padre antes que él. Y después murió ese rey, y se levantó otro rey después de él, y fue peor que su padre Acab, y hizo esto y esto y lo otro, y así sucesivamente.
El pueblo de Dios, sin embargo, vemos en todos los casos, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, Dios deseaba y anhelaba que volviesen a Él. Cuando se rebelaban contra Dios y se endurecían su corazón contra Dios, mandaba a sus profetas que le rogasen volver a Dios, arrepentíos y volver a mí. Lo podéis ver en Oseas si queréis un ejemplo. Hay mucho, la Biblia está llena, como he dicho, los profetas, pero en Oseas capítulo 11, versículo 8 tenéis un ejemplo. Dice, ¿cómo podré? Aquí está hablando Dios. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel, a los enemigos? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión y no ejecutaré el furor de mi ira, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré a ti con furor. ¿Os dais cuenta? Eso es solamente un ejemplo de muchos. En el profeta Amós podemos encontrar otros ejemplos más. En Amós capítulo 4, perdón, capítulo 4, versículo 6. Dice, yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí. En otras palabras, os he bendecido, os he llamado, he enviado a los profetas que os digan, arrepentíos y volver. Estoy esperando. Acordaos del lugar donde caísteis y volver a mí, pero no os habéis vuelto a mí. El versículo 8. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otras ciudades para beber agua, y no se saciaban, pero no habéis vuelto a mí. Estáis buscando, os acordáis que la semana pasada dijimos, hay hambre, hambre de la palabra de Dios y de visiones. Y la Biblia nos decía que la gente iba y va hasta el día de hoy, de costa a costa, de nación en nación, buscando, en este caso buscando agua para beber. Sin embargo, no os habéis vuelto a mí, que soy la fuente de agua viva. El versículo 9, os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí. Vuelvo a repetirlo. Versículo 10. Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos capturados, e hice herir hasta vuestras narices hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento, pero no volvéis a mí, declara el Señor. Y así podemos leer muchos más. El versículo 11, os destruí como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. O sea que vemos que la razón, vemos el corazón de Dios y la actitud de Dios de que volvieran a Él, de que volvieran a Él, de que se arrepentiesen, de que vieran la persecución y se arrepentiesen, de que vieran lo mal que vivían en el destierro y se arrepentiesen, de que vieran el resultado de sus pecados y se arrepentiesen. Pero vuelve a repetir, no volvisteis a mí. En Isaías 30. Este versículo es poderoso si queréis aprenderlo de memoria. Son principios que siguen siendo vigentes hoy. Isaías 30, versículo 15. Dice la palabra de Dios, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. Fijarse bien, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisisteis volver a mí. En arrepentimiento está vuestro reposo y seréis salvos. Arrepentirse de vuestros pecados, en quietud y en confianza a Dios,
en estar quietos delante de Dios y dejar de esforzarse buscando satisfacer vuestro, vuestro deseo religioso, vuestra lujuria en otras y vuestros deseos en otros ídolos. Sin embargo, no quisisteis. Ok, también, ya que estamos en Isaías 44, vemos la realidad de lo que Dios estaba viviendo en su pueblo. Isaías 44. Esto es lo que dicen ellos, hablando del pueblo de Dios. Ellos no saben ni entienden, porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. El versículo 19. Ninguno reflexiona, ninguno se detiene a pensar. No tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego. Ok, aquí está hablando de los ídolos. Dios les está echando en cara. Vais al bosque y cortéis un trozo de madera, un tronco de madera. Con la mitad hacéis un fuego. Con la otra parte cocéis vuestra carne y vuestro pan. eh, y con el resto os hacéis una imagen y os postréis para adorarla. No penséis que eso es vanidad, no tenéis conocimiento ni inteligencia para decir que es ignorancia hacer eso. Con el mismo leño que queméis, que os calentéis y que hacéis vuestra carne y vuestro pan, esperéis que ahora os responda y os bendiga. Es ilógico. En versículo 20, mi pueblo se alimenta de cenizas, en otras palabras, de un leño quemado. El corazón engañado le ha extraviado y así mismo no se puede librar. Y así mismo no se puede librar ni decir, no es mentira este trozo de madera que me he tallado para adorar. Estoy viviendo una mentira. O sea que no eran capaces de razonar ni de pensar. Se volvían contra Dios, se rebelaban contra Dios. Sin embargo, Dios es un Dios de restauración. En el versículo 21 sigue diciendo, recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Yo te he formado, siervo mío eres, Israel. No me olvidaré jamás de ti. He disipado como una densa nube tus pecados y como espesa niebla tus transgresiones. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. ¿Veis la compasión de Dios? ¿Veis el corazón de restauración? Y eso es a través de todo el Antiguo Testamento. Se rebelaban contra Dios vez tras vez tras vez. Los reyes, el libro de los reyes, el libro de crónicas está lleno de historias. El libro de jueces está lleno de historias de estas. El libro de los profetas, los libros de los profetas. Y Dios los llama al arrepentimiento, pero no quieren, no quieren y no quieren. En Jeremías 3:22, volver a mí. eh, Infieles, vamos a leerlo si queréis. Jeremías 3:22. Volver, hijos infieles, y yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Volver, hijos infieles. O sea que Dios promete quitar el pecado, promete disipar toda pecado, toda iniquidad. Sin embargo, el pueblo no quiere. Jeremías 46, y podemos verlo ejemplo tras ejemplo a través de toda la Biblia. Jeremías 46, 27, pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni te atemorices, Israel, porque he aquí te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie volverá a atemorizarte. Sin embargo, el pueblo no se arrepiente. Ok, y en Daniel 4, si queréis más, cuando Dios le habla a Nabucodonosor, Daniel 4, versículo 27, Dios le da una visión a Nabucodonosor y vemos que es el juicio de Dios contra él por causa de su arrogancia, de su orgullo. Y Daniel le contesta y le dice, mira,
esto te va a pasar, si no, esto te va a pasar. Dios va a cortarte te va a volver loco, vas a perder la cabeza, te vas a volver como un animal, vas a comer césped, hierba, pasto del suelo, el relente y la lluvia va a caer sobre ti. Sin embargo, en el versículo 27, Daniel que conocía a Dios, le dice, por tanto, rey, mi consejo para ti, sea grato, pon fin a tus pecados, deja de pecar, deja de ser orgulloso, deja a un lado tus iniquidades, muestra misericordia a los pobres para que Dios prolongue tu prosperidad y te salve. Sin embargo, en el versículo 28 dice, y todas estas cosas que Dios le reveló, le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, y acordarse que Babilonia fue una de las 7 maravillas del mundo, en ese entonces, una ciudad impresionante. El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, como la fuerza y la manifestación de mi poder y para gloria de mi majestad? Y estaban aún las palabras en su boca, cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y morarás entre las bestias del campo, y comerás hierba del suelo, y pasarán 7 años sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, el Dios Todopoderoso, es el Señor soberano, y no tú. Pero vemos, quiero que os dais cuenta, vemos que la compasión de Dios, arrepiéntete y no te pasarán estas cosas, arrepiéntete y no te sucederán. O sea que lo que quiero que veamos y lo que todas estas cosas todos estos castigos no son ideas nuevas de Dios, que Dios se inventa para castigar y para reprender y para destruir a su pueblo, sino que son la consecuencia natural, como enseña Deuteronomio 28, la consecuencia natural de la desobediencia, de la rebelión contra Dios. Si os hacéis dioses ajenos a mí, os vendrá esta plaga. Si os rebeléis contra mí y no guardáis mis mandamientos, los cielos serán cerrados y no habrá lluvia sobre la tierra. Sí, o sea que vemos la maldición de la ley, la consecuencia de rebelarse contra Dios. Y el pueblo que es infiel tiene que, tiene que acogerse a las consecuencias, que es la maldición. Sin embargo, el corazón de Dios es restauración. Dios, por el otro lado, ahí mismo en Deuteronomio 28 dice, pero, si andáis en obediencia a mí y no os hacéis imágenes de dioses paganos que no son dioses, yo os bendeciré. Y las bendiciones os alcanzarán. Las bendiciones, fijarse bien, las bendiciones os perseguirán y os alcanzarán. O sea que eso me imagino yo, me hago una imagen en mi mente de gente, el pueblo de Israel, el pueblo obediente a Dios corriendo. O dice, Señor, no me bendigas más. Ya está bien de bendiciones. Sin embargo, Dios dice, las bendiciones os alcanzarán. O sea que en todos estos casos espero que hayáis visto el amor de Dios, su deseo de restauración, su deseo de bendecir, de proveer para ellos. No está sentado en el cielo, no estaba sentado en el cielo como un juez enfadado, con los puños cerrados, sino que lo vemos en el cielo como un padre amoroso, deseando bendecir a sus hijos. Su posición hacia aquellos que aún no lo conocen no es una de juicio, sino de amor y de deseo que vuelvan a Dios y se arrepientan de sus pecados, de que vuelvan y que acepten a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas. ¿Ok? Es por eso que hay profecías y profecías, y yo
Yo personalmente, todas esas profecías que se escuchan cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay inundaciones, cada vez que hay guerras, cada vez los profetas se levantan y empiezan a profetizar. Esa profecía, ese terremoto vino sobre San Francisco por esto y esto y esto. Esa inundación vino a Haití como porque es el castigo de Dios por su pecado. Ese tipo de profecía no es de Dios. Es profecía, son profetas que no conocen el corazón de Dios. En primer lugar, por dos razones. En primer lugar, la lógica. Y ahora no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de la lógica. Si Dios, como dicen los profetas, manda un terremoto a San Francisco por su pecado, debería mandarlo a todas a Barcelona, a Madrid, a Ámsterdam y a muchas otras ciudades del mundo, porque el pecado es el mismo. ¿Quién me ha entendido? Si solamente lo manda a un lugar, se está haciendo acepción de personas. Eso es la lógica. La Biblia, Dios quiere que todos se arrepientan y sean salvos. Dios desea que todo el mundo se arrepienta y vuelva a Dios. Y es por esa razón que envió a su Hijo Jesús precisamente em, para desarrollar y restaurar una relación con una humanidad pecaminosa y débil. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere decir. Em, en Juan 3, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para morir por el mundo, no para condenarlo. A veces no leemos bien la Biblia. No mandó a su Hijo Jesús para condenarlo, sino para demostrar su amor por el mundo, para morir por el mundo. En Hebreos 1, 1 al 3, el libro de Hebreos, del 1, capítulo 1, 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres a través de los profetas. Acabo de daros ejemplos. Volver a mí, volver a mí, volver a mí. Sois mi pueblo, yo os amo, quiero habitar entre vosotros. En estos últimos días, dice la Biblia, dice el versículo 2, Dios nos ha hablado por Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cristo Jesús, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de la naturaleza del Padre, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Os dais cuenta? Nos habló antiguamente a través de los profetas y no le hicimos caso. Entonces en estos tiempos, en estos días nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Y qué es el mensaje que nos ha dado a través de su Hijo? Cristo Jesús, el que ha visto a Cristo me ha visto a mí. Él es el resplandor de mi gloria, es la expresión exacta de mi naturaleza. ¿Os dais cuenta? Volver a mí, volver a mí. Y esa es la actitud del profeta verdadero. Esa es la actitud que debería haber en el profeta que habla en nombre de Dios. Jesús no vino al mundo como un nuevo Dios. Jesús no vino al mundo como un árbitro entre, entre, entre la humanidad y un Dios enfadado y enojado, sino que vino como una representación exacta de la naturaleza y del carácter del Padre. Nos vino a demostrar cuál es el corazón del Padre, cuál es la actitud del Padre. En Romanos 5, del 7 al 8. Romanos 5, del 7 al 8, dice la palabra de Dios, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hecho de que Dios el Padre envió a su propio Hijo a morir por nosotros antes de que nos arrepentiésemos, antes de que lo merecíamos, nos muestra la profundidad de su corazón, de su amor y de su actitud de restaurarnos a Él. Esta es la raíz del mensaje, la raíz del corazón.
del mensaje del Evangelio y debe ser la raíz y el corazón y el estandarte de cualquier palabra profética que demos o que recibamos. Y digo recibamos porque muchas veces creo que tenemos miedo, o yo he visto que muchos creyentes tienen miedo de juzgar al profeta, de juzgar la palabra profética. Y cuando reciben una palabra profética de alguien, de algún profeta, sea quien sea, si esa palabra profética, ahora con esto, fijarse bien lo que estoy diciendo, si la palabra profética que tú recibes es de juicio, Dios ha visto tu corazón y ve que estás en rebeldía, que estás alejado de Él y que estás apartado de Él y que tu corazón hacia Él se ha enfriado y lo deja ahí y no te da la parte restaurativa, entonces puedes descartarla. No permitas que te condene, no te permitas que te hunda, no te permitas que esa palabra te desanime. Si amas a Dios, búscalo. Un profeta de Dios te hubiera dicho, Dios ve tu corazón que te has enfriado contra Él, pero te está llamando y te está esperando ahí en el lugar donde has caído. Como dice Apocalipsis, vuelve al lugar donde has caído y vas a encontrarte con Dios esperándote. Él te ama y Él quiere restaurarte, Él te anhela. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Está la verdad, que puede que sea pecado en tu vida, pero al mismo tiempo está la restauración, el perdón, la restauración, Dios restaurándote al mundo. Y esa es la actitud que tiene que haber en nuestros corazones, hermanos. Si queremos ser usados por Dios, aprendamos a recibir de Dios, acordarse que eres mayordomo de lo que Dios te revele. En otras palabras, tú puedes soltarlo tal como Dios te lo ha revelado o puedes filtrarlo a través del filtro del amor del carácter de Dios. 1 Corintios 13 es un capítulo muy importante y tiene mucho que ver con la manifestación de los dones. Está entre el 12 que nos presenta las manifestaciones y el 14 que nos enseña cómo hay que usarlos. Está el 13 y os daréis cuenta que el 13 dice, podéis moverse en las manifestaciones, podéis profetizar, podéis tener palabra de conocimiento, podéis hablar en lenguas, podéis interpretar, podéis discernir demonios, pero si no lo hacéis en amor, ¿quién es amor? Dios es amor, el carácter de Dios. Sois como un metal que retiñe. Suena muy poderoso. Quizás para ti o para cualquier profeta suena muy poderoso, muy de Dios. ¿Por qué? Porque te justifica a ti mismo. Que tú vayas a una persona y le digas, Dios me ha dicho, eres pecador, eres rebelde, estás alejado de Dios. Dios está enfadado contigo. Suena muy poderoso, muy profético y más que nada sirve para dar a entender que tú eres súper santo y súper bueno, pero no es el corazón de Dios. Acordarse el ejemplo que os he dado de la chica joven. Hay dos formas de dar la misma palabra. Una trae condenación y vergüenza, la otra trae restauración, arrepentimiento y restauración. Una causa que la persona se aleje de Dios y se endurezca su corazón. La otra abre el camino a que se acerque a Dios y reciba el amor y la restauración de Dios. Siempre que os movéis en esto, y espero que todos os movéis en esto, como vimos la semana pasada, buscarlo, desear, como dice Pablo, desear los dones, sobre todo profetizar, pero acordarse del corazón de Cristo, acordarse de quién eres el cuerpo y acuérdate a quién estás representando. ¿A quién estás representando? Para mí es cosa seria, cosa de vida y muerte. Puedes hacer o deshacer una persona, destruirla o edificarla.
Y según Corintios y según la Biblia, la profecía y los dones son para edificar, para bendecir